Muy buenas tardes y bienvenidos todos a Hispania Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos una vez más a Alejo Hernández Lavado, que además de socio de Hispania Nuestra desde hace muchos años, es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Extremadura, delegado de Hispania Nuestra en Extremadura y miembro del equipo de asesores jurídicos también de nuestra asociación, por si no lo conocíais. Es académico correspondiente por Cáceres de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Bostel Malpartida, del cual nos ha hecho alguna sesión de Hispania Nuestra Contigo en Casa, que os invito a que volváis a ver. Y además él es investigador del Centro de Estudios Borjanos de la Institución Fernando el Católico de la excelentísima Diputación de Zaragoza. Él trabaja desde hace muchos años en una línea de investigación de derecho tributario, de la cultura, el arte y el patrimonio cultural, y tiene cantidad de publicaciones que podéis ver en Dialnet, LinkedIn, etc. El tema de hoy es Cáceres, capital de la biodiversidad, como una cuestión a la que esperamos tener respuesta hoy, porque él dice que puede sorprender que sigue hablando de Cáceres porque vive en ella, es una ciudad patrimonio de la humanidad, y máxime cuando él dice: cuando yo nací mis padres vivían en una casa junto a la muralla de la ciudad histórica. Hoy nos va a hablar, como decimos, de Cáceres, de ese valor de biodiversidad urbano que tiene, es un paraíso urbano, como dice él en su presentación, y además habla de Cáceres, su entorno, patrimonio natural, de un carácter excepcional, no solo por su riqueza geológica, de la que ya habló en otra conferencia, sino también como una ciudad, como he dicho, cargada de biodiversidad. Nos va a hablar de muchos pajaritos. Me va a sobrevivir la expresión, me encanta lo que nos estás explicando antes, así que espero que hoy disfrutéis mucho de esta conferencia. Como siempre, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas para que no haya ninguna interrupción. Vamos a tener, como siempre, el espacio de preguntas al final de la conferencia. Las podéis hacer a través del chat. Yo se las leeré a Alejo y las responderá de viva voz. Y como siempre, también esto se graba, así que si no tenéis oportunidad de verlo entero, lo podréis ver en diferido cuando queráis desde casa. Dicho esto, Alejo, todo tuyo, adelante. Buenas tardes, una vez más, muchas gracias a Hispania Nostra, muchas gracias a Bárbara, muchas gracias a Teresa, que hacéis posible este espacio con el que tanto hemos disfrutado durante este tiempo tan duro de pandemia, pero que parece que, como otras cosas, ha venido para quedarse. Una vez más, para tener una aproximación al patrimonio cultural, una vez más, para acercarnos a la ciudad de Cáceres. He elegido este tema y no el patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Cáceres, que era más fácil, porque aunque yo no sea biólogo, soy un profesor de Derecho, soy un investigador del derecho de la cultura y el patrimonio cultural, realmente esta pandemia que a todos nos ha conmocionado, a mí también. Ha habido una serie de acontecimientos que me han aproximado a una situación nueva. ¿Cuál es esa situación? Por una parte, la experiencia, cuando preparé la exposición Cáceres, la ciudad de las aguas ocultas, hice una aproximación a cómo esta ciudad y el agua han hecho posible que sea uno de los cascos urbanos del mundo que desde hace más miles de años esté habitado. Esa aproximación, así como haber vivido la experiencia de hacer un curso de botánica con ADENES. ADENES es una asociación extremeña de defensa de la naturaleza que hace una labor extraordinaria y que a mí me ha introducido en el conocimiento de la botánica, lo cual para una persona del mundo del derecho pues ha sido un descubrimiento. Esa experiencia, como haber vivido intensamente el pertenecer a la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, me ha hecho de pronto que en una ciudad en la que llevo décadas viviendo, de pronto se me ha descubierto en otra forma, en otra manera. De pronto he empezado a pasear por sus calles y ya no veo solo palacios, torres, emblemas, ya no solo veo patrimonio cultural, ya veo geología, veo un espacio natural con unos valores y una singularidad extraordinaria. Veo una ciudad que es además un ejemplo de biodiversidad. Entonces, ya cuando camino, veo mucho más riqueza de la que antes veía. Y esa experiencia que he tenido es la que hoy quería yo transmitiros.
Como delegado de Hispania Nostra en Extremadura, hay una cosa que tengo absolutamente claro, y es que debo de cumplir los objetivos que en sus estatutos esta institución tiene. Y esta institución, que tiene unos objetivos muy, muy importantes y muy, muy ambiciosos, dice en su artículo segundo que trabaja por la defensa, por la salvaguarda, por la puesta en valor del patrimonio cultural español y de su entorno en el ámbito de la sociedad civil, incluyendo entre sus fines la protección del paisaje. Es objetivo de Hispania Nostra difundir en España los principios, resoluciones, recomendaciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Es objetivo de Hispania Nostra promover y solicitar todas las medidas legislativas, fiscales, administrativas necesarias para el más eficaz cumplimiento de los anteriores fines. Preocupado por todo ello es por lo que también he preparado esta intervención, que obviamente no es la de un biólogo, yo no tengo formación reglada de biólogo, es la de un jurista que se aproxima desde el derecho, desde la normativa jurídica, a esta nueva realidad que hasta ahora para mí era desconocida. Como punto de partida, yo quiero señalar que leyes no nos faltan. Tenemos más que suficiente, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Nos falta cumplimiento, nos falta exigencia de las mismas, no nos faltan normas jurídicas. Son tantas, yo aquí he recogido aquellas que he tenido más presente para preparar el trabajo de hoy, pero son muchísimas más. La Ley 42/2007, ¿por qué? Porque es la que nos regula el patrimonio natural y la biodiversidad, que es el entorno en el que nos vamos a mover. El Real Decreto del 2009 que creó el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o el Real Decreto de 2011 que creó el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Fijaros, una de las preocupaciones más fuertes y que justifica más este esfuerzo, este trabajo de lucha y defensa del patrimonio cultural y natural que realiza Hispania Nostra es porque si el patrimonio cultural ya de por sí es frágil y tiene importantes riesgos, la fragilidad del patrimonio natural es muchísimo mayor. Por una parte tenemos un montón de causas naturales que están fuera de nuestras manos, que no podemos hacer nada, ni para evitar los cataclismos, ni los terremotos, ni los maremotos, ni los huracanes, ni los volcanes. Podríamos detenernos porque he trabajado un poco en ese tema, pero ¿para qué? Todos tenemos muy presente cómo la vulcanología ahora mismo en las Islas Canarias está cambiando, destruyendo o transformando, porque el planeta Tierra y la vida en el planeta Tierra no ha hecho más que evolucionar, cambiar, mutar. Son muchos los verbos que podríamos utilizar, pero todo es cambio y avance y adaptabilidad. Cuando es por la fuerza de la naturaleza, es el ritmo de la propia naturaleza, al cual lo único que podemos hacer es intentar preverlo. Hoy tenemos medios técnicos para ello, a efectos de minimizar los riesgos y los resultados nocivos, pero poco más. Sin embargo, el patrimonio natural, y la pandemia nos ha hecho consciente de ellos, es muy frágil y actualmente lleva ya un tiempo importante, siempre, pero eso se ha acelerado en las últimas décadas, en el que la mano del hombre lo está destruyendo de una forma cada vez menos reversible. Por un lado, las guerras que siempre han existido. Luego, la cementación. Aquí debo de pararme un instante, ¿no? Porque, bueno, sí, he escrito sobre la misma, pero yo es uno de los temas que llevo con él ya muchos años. Cuando yo empecé a trabajar, a investigar en un tema que hoy, precisamente, hoy es otra vez polémico, ¿no? Ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Pues bien, cuando yo empecé a trabajar con este impuesto, cuando él mismo tomó este nombre, porque antiguamente, y ahora curiosamente, la prensa lo llama impuesto de plusvalía, recordando la denominación histórica del mismo, ¿no? Pues bien, cuando yo empecé a trabajar con el mismo,
tan lejano en el tiempo, que fue con la ley de 19 de noviembre de 1975. Estamos hablando de 45 años, 46 años atrás, ¿no? Cuando yo empecé en 1976 como profesor en la Universidad de Extremadura y mi doctorado, ese fue mi tema de investigación, con el cual estuve pues más de una década publicando y que dio como resultado aquel libro con cierto éxito, digamos, en su momento, sobre el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Inicié entonces en el 76, y ya no lo he dejado nunca, un análisis y un estudio de la evolución de las ciudades, de cómo se había producido con el desarrollo económico el crecimiento de las ciudades y, por lo tanto, un efecto: ese consumo de suelo a través del cemento. Ese análisis me ha ido llevando a comprobar con imágenes, ¿no?, cómo, por ejemplo, no solo España, pero España lo ha hecho de una forma terrible. Desde 1950, toda nuestra costa se ha convertido en cemento. Lo que eran playas vírgenes y cañaverales, que evidentemente había que desarrollar económicamente para un turismo que fue importante para nosotros, pero evidentemente también había que desarrollarlo de una forma sostenible. Pero entonces la palabra sostenibilidad no se usaba. En consecuencia, con ello fue un desarrollo de consumo voraz de suelo. Ese consumo voraz de suelo ha ido destruyendo una gran parte de nuestro mejor patrimonio natural. Hablamos de las costas porque es donde las imágenes son, digamos, más rotundas, más poderosas, más dolorosas. Pero en el interior ha pasado igual. Y no penséis que es cosa de España. Italia, Francia también lo ha hecho de una forma tremenda. En el interior, el desarrollo económico, el bienestar español se ha traducido en cementar, en construir y construir, muchas veces sin necesidad y muchas veces para medio abandonar las edificaciones. Eso sí, destruyendo nuestros mejores paisajes, porque qué duda cabe, todo el mundo quiere una casa donde tiene mejores vistas. Por lo tanto, es la mano del hombre la que lleva, sobre todo desde 1950 en España, destruyendo nuestro paisaje. Junto a eso tenemos la insostenibilidad de muchos de los procesos económicos que, de una forma depredadora y bajo el principio del máximo beneficio al menor coste posible, han venido destruyendo nuestro paisaje. Ejemplos próximos, inmediatos, lo tenemos con los desembalses que se han producido en la cuenca del Tajo y también del Guadiana, que han dejado nuestros pueblos y nuestros campos yermos. No voy a entrar en la legalidad de esos desembalses. El tema es que hoy día, el planteamiento no es simplemente esto es legal o esto lo puedo hacer, sino esto es ético, esto es sostenible, esto lo debo hacer. No nos podemos quedar simplemente en una legalidad, cuando muchas leyes por el paso del tiempo han quedado obsoletas y a lo mejor no contemplan las situaciones. El mundo evoluciona, la vida evoluciona, el patrimonio evoluciona y evidentemente una norma no puede prever décadas después de que la misma se hace la nueva situación. Por lo tanto, por encima de las leyes tienen que estar los principios éticos, tienen que estar los valores, tienen que estar el respeto a la naturaleza. Y eso, no me cabe duda, que en estos momentos se ha perdido. Si a eso unimos una minería que en España, con una ley franquista, obsoleta, caduca, que no respeta en absoluto muchos de los principios universales que a nivel internacional y en derecho europeo ya existe, pero que sirve espléndidamente a una minería depredadora a la que la sostenibilidad le tiene completamente sin cuidado, si a ello unimos unas industrias contaminantes que no dejan de hacer vertidos, y no olvidemos a Aznalcóllar, porque no hace tanto tiempo, si a ello unimos una agricultura extensiva con el abuso de pesticidas, tendremos el desastre en el que nos encontramos. Un desastre en el cual la situación está a punto de convertirse en irreversible. Y no quiero ser agorero, simplemente es lamentablemente una realidad que nos exige medidas inmediatas.
Para avanzar en nuestro tema, quiero partir de tres conceptos evidentemente jurídicos, ¿no? Para poner de relieve esa importancia del patrimonio natural y de la biodiversidad. Por un lado, el concepto de patrimonio natural. El patrimonio natural no es otra cosa que el conjunto de bienes y recursos de la naturaleza que son la fuente de diversidad biológica y geológica y que tienen un valor relevante. Este valor relevante puede ser medioambiental, puede ser paisajístico, puede ser científico o puede ser cultural. Pero se une ese conjunto de bienes y recursos de la naturaleza y ese valor relevante para la propia sociedad. A la vez, por biodiversidad, hemos de entender la diversidad biológica, o sea, esa variabilidad, o para empezar, emplear un término que ahora nos suena mucho, ¿no? Esa mutación constante que tienen los ecosistemas terrestres y marinos, los seres vivos, y que son la propia evolución de la vida a lo largo y ancho del planeta. Y por paisaje, pues esto está muy claro, ¿no? El paisaje, yo no puedo entender ya desde el año 2000 por paisaje otra cosa que lo que el Convenio Europeo del Paisaje acuñó en Florencia, porque además es de esos conceptos con los que estoy plenamente de acuerdo. Paisaje es cualquier parte del territorio que es resultado, que tiene como carácter el resultado de la acción del hombre y de la naturaleza a través del tiempo, y tal y como lo percibimos. ¿Y por qué? Porque sobre todo nuestro entorno, España, un país que lleva habitado tantos miles de años, en que el hombre viene interaccionando con la naturaleza, que el paisaje no es más que el paisaje modelado por el hombre, fruto de esa interacción. Y el valor del paisaje es la percepción que nosotros tenemos por el paisaje. Por eso toda la normativa internacional y europea exige que todo lo que se va a hacer en el paisaje en que vive la gente, en el paisaje en que vivimos los cacereños, no se puede hacer sin el consentimiento y conocimiento de las personas que vivimos ese paisaje. Tenemos una participación directa, tenemos que ser escuchados y la ley, el amparo, las normas internacionales nos apoyan. La biodiversidad se está perdiendo y se está perdiendo a pasos agigantados. Se pierde por los cambios en el uso del suelo, se pierde por el cambio climático, se pierde por las especies invasoras, por la sobreexplotación, por la contaminación. Son muchos motivos y muchas razones, pero obviamente no puedo detenerme, ¿no? Sin embargo, sí quiero recoger una frase de una persona a la que admiro y a la que sigo bastante. Me refiero al Papa Francisco. El Papa Francisco, que tomó el nombre de San Francisco, justamente el santo de la cristiandad que más preocupación ha tenido por la propia naturaleza, por los pájaros, por las plantas, por las aves, por toda la naturaleza en sí. Todo eran sus hermanos. Y el actual Papa recogió no solamente su nombre, sino recogió su antorcha y es un claro defensor de la sostenibilidad, es un claro defensor de la naturaleza. Y en sus dos encíclicas, que os recomiendo a la lectura porque es una defensa de un nuevo mundo. Hay una frase que no he recogido aquí, pero me parece maravillosa cuando él afirma: no podemos salir de esta pandemia con el esquema que teníamos antes de la misma. Salir de la COVID igual que entramos es no haber entendido nada y simplemente esperar que venga la siguiente. Tenemos que cambiar radicalmente de mentalidad, de forma de ser y de forma de actuar. Así lo dice el Papa Francisco y así lo ratifico yo. Me gusta mucho esta frase y por eso la he recogido también de otra de sus encíclicas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen algo que ver con la acción humana, que están relacionadas con la acción del hombre. Dice el Papa: no tenemos derecho. Fijaros, esto es Cáceres. Cáceres es una maravillosa ciudad que en 1986 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero Cáceres es mucho más. Cáceres no es esa geología maravillosa que vimos
en la ciudad de las aguas ocultas. Cáceres es una biodiversidad. Fijaros, esos monumentos de la parte antigua son el continente de una riqueza y variedad en biodiversidad maravillosa. Lamento ser un mal fotógrafo y lamento además ir por la vida simplemente con un móvil, pero en un paseo y en tan solo 5 minutos en uno de esos edificios, que es justamente la parte posterior del que como fachada la preciosa sangre os he puesto en la primera diapositiva, en unos minutos disparo 6 veces y cojo en su fachada una colección de estorninos jugando por la misma. A estos edificios de la parte antigua podemos decidir un día irnos a estorninos, otro día a palomas, otro día a mirlos, otro día a cernícalos primilla. ¿Por qué? Porque son un continente de una biodiversidad que todo depende del día, del año y de la hora, pero una riqueza que hace falta pararse. A veces simplemente vemos la majestuosidad del edificio y no toda esa vida, toda esa biodiversidad que el edificio encierra. Pues bien, fijaros, he entrado en la UNESCO, porque quería ver qué hace la UNESCO con el patrimonio natural. ¿Cuál es la situación del patrimonio natural a nivel de UNESCO? ¿Por qué? Porque ese es el TOC mundial, es el reconocimiento de ese patrimonio natural que se considera más relevante, más valioso a nivel mundial, ¿no? Bien, fijaros, a nivel mundial podéis observar que hay zonas del mundo en las que tenemos más circulitos verdes y en otras más circulitos amarillos. ¿Qué es lo que sucede? En los países más jóvenes, digamos, en América, en determinadas partes, lo verde prevalece, sobre todo en Estados Unidos. En la parte hispana no, evidentemente. La parte hispana de Estados Unidos está lleno de un patrimonio cultural, histórico, artístico extraordinario, que es el que llevamos nosotros hace 500 años. Evidentemente, la parte hispana también está llena de circulitos verdes porque tiene una espléndida y maravillosa naturaleza, un patrimonio natural maravilloso, pero está también plenamente lleno, sobre todo la costa, ¿no?, de circulitos amarillos que recoge los circulitos amarillos, los grandes monumentos, las grandes iglesias, los grandes palacios, las grandes universidades, son las que creamos los españoles en América, y el tema son esos circulitos amarillos que está donde los españoles estuvimos, donde pasamos los españoles con nuestro mestizaje y con la creación de tanto monumento, de tanto patrimonio histórico-cultural. Si nos pasamos a Europa, vamos a observar, sin embargo, que en la vieja Europa los círculos amarillos son tan potentes que realmente nos mapan. El mapa no lo tapan totalmente, ¿eh? Y sin embargo, los verdes son muy pocos. Bien, fijaros, en este otro pantallazo de la UNESCO he recogido los 49 bienes que son el top mundial del patrimonio cultural y natural que tiene España. Está ya incluido el último, ¿no?, el paisaje de la luz, o el Museo del Prado, ¿no?, este último que se ha incorporado en el 2021 y que en estos días se está celebrando con ese festival de luz a lo largo del Paseo del Prado. Fijaros, aquí ya sin embargo no es como en América. Aquí lo que sucede es que realmente casi todo es amarillo, o sea, casi todo es patrimonio cultural. Patrimonio natural no tenemos más que 4, 2 en Canarias, y luego aquí en la península, Doñana, que pertenece en su reconocimiento al TOC mundial, y también aquí en el norte. Tenemos 2 mixtos, no tengo tiempo de detenerme, ¿no?, son muy interesantes, pero bueno, estos son compartidos con Europa y tienen unas características especiales. Pero natural, solo 2 en la península. Fijaros, aquí he hecho un montaje con verdes y amarillos. ¿Para qué? Para que veamos que lo que le ocurre a España también le viene a ocurrir a la mayor parte de la Unión Europea. En Inglaterra tenemos 1, otro aquí. En Francia 1. Fijaros, Italia que es un país con un patrimonio cultural extraordinario. Sin embargo, patrimonio natural en la península, tan solo 1. Nosotros al menos tenemos 2. No es mucho en la península, pero al menos hay 2, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que realmente tenemos un desequilibrio. Quiere decir
un desequilibrio que es, más o menos juega que tenemos unos 1.200 bienes y de ellos 218 son solo naturales. Más o menos la proporción es por cada 5 culturales, 1 natural. Eso a nivel mundial, pero claro, en España es diferente, porque de los 49 que hay en España reconocidos, solo 4 son naturales, lo cual quiere decir que es 1 de cada 10, o sea, la proporción es muchísimo mayor. Y la pregunta es, ¿qué nos sucede? Es que en España no tenemos patrimonio natural relevante. Sí, lo único que sucede es que el patrimonio cultural ha sido tan importante y ha habido tal preocupación que es, yo creo que ahora, cuando se está empezando a tomar conciencia mucho más del valor del patrimonio natural. Y yo pienso que dentro de poco habrá más circulitos verdes. De toda España, porque en toda España hay patrimonio natural relevante, yo me voy a centrar en una región, me voy a centrar en Extremadura. Y quiero adentrarme en Extremadura con esta introducción que Carlos me ha pasado de una maravillosa película que podréis ver en el año 2022 y que ojalá tengáis una pantalla grande y unos buenos altavoces para que entréis en Extremadura y veáis qué es Extremadura y su biodiversidad. Bien, espero que la introducción os haya gustado y que esta aproximación a la riqueza y a la biodiversidad de Extremadura os haya llamado la atención. Esta biodiversidad, evidentemente, no es solo en Extremadura, aunque en Extremadura sea extraordinaria, es en toda España. Y de hecho desde el gobierno y desde el Ministerio de la Transición Ecológica se es consciente. También desde las comunidades autónomas que tienen unas amplias competencias en la materia de la protección del paisaje, de la protección de la naturaleza. Fijaros, he cogido un pantallazo del Ministerio para que comprobemos qué sucede en Extremadura. Bueno, pues si observamos en Extremadura es prácticamente la región, no la que más, pero sí prácticamente está en el top de regiones en España que tiene más número de cepas, o sea, más números de zonas de especial protección de aves, con una superficie pues, de un 26,45%. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues que realmente en Extremadura no se están haciendo las cosas mal, precisamente, aunque evidentemente todo es mejorable, No. ¿Qué es lo que ya tenemos que hacer ahora? Del mundo nos hemos ido a Europa, de Europa a España, de España a Extremadura, y dentro de Extremadura nos vamos a Cáceres,
a Cáceres provincia, para poner de relieve algo que es importante. Cáceres es la segunda provincia más grande de España. Cáceres es una provincia de casi 20.000 kilómetros, 19.868. Aquí os he puesto la superficie de los países europeos para que veáis, para que podáis comprobar que Cáceres tiene una superficie como provincia superior a Malta, superior a Luxemburgo, superior a Chipre, a Eslovenia, pero ya en Bélgica, sí, Bélgica es superior en un 50%, es un 50% más grande que la provincia de Cáceres. O los Países Bajos tienen el doble de superficie que la provincia de Cáceres. Esto nos sirve un poco de referencia para darnos cuenta que estamos hablando de tamaño, y que el tamaño en el paisaje, el tamaño en la naturaleza, pues evidentemente sí importa. No es lo mismo proteger 20.000 kilómetros que proteger 2.000 kilómetros como tienen algunas provincias españolas, 2.000, 2.200, no es lo mismo. Fijaros, en Extremadura, esto lo he sacado de la página web de la comunidad autónoma, podemos observar cómo se protege la naturaleza. Yo quiero poner de relieve la singularidad de Cáceres. ¿Cómo lo puedo poner? Primero, observad en el mapa de Extremadura la red de espacios naturales protegidos. Observad que los espacios protegidos están en marrón. Y por lo tanto es evidente dónde se encuentran esos espacios protegidos. Me importa no solo en la provincia en que se encuentran, me importa en torno a qué ciudad se encuentra. La ciudad en torno a la que se encuentra es Cáceres, que está justamente aquí. Cáceres es una ciudad que está rodeada por todas partes de una naturaleza protegida por sus valores esenciales, por su riqueza, por su biodiversidad. Tenemos, por un lado, toda la Sierra de San Pedro, tenemos la cepa de los llanos de Cáceres, tenemos Monfragüe, tenemos la reserva de la biosfera, Ibores, Jara. En suma, tenemos una realidad impresionante de espacios alrededor que, lógicamente, condicionan a la ciudad de Cáceres en su biodiversidad. No es lo mismo estar en una gran extensión rodeado de terreno protegido por sus valores naturales que estar en una de las muchas zonas de Europa que después de las guerras y después de un desarrollo industrial brutal están absolutamente destruidas en su aspecto naturaleza, no conservan prácticamente nada. Fijaros, la cepa que rodea Cáceres, y aquí se ve perfectamente, de los llanos de Cáceres y Sierra de Fuente, no es lo único que debemos de tomar en cuenta, porque aunque aquí no se ve ninguna mancha, recordad cuando hablaba de aquella conferencia sobre Malpartida de Cáceres y los Barruecos, como es también un espacio especial de aves, de biodiversidad, un espacio protegido, un paisaje excepcional en el que, bueno, pues ha sido el plató también de todas las escenas, de muchas escenas de naturaleza, de Juego de Tronos. Pero da igual, porque por cualquier carretera, si vamos por la de Badajoz, vamos a tener también más espacios protegidos. Por lo tanto, Cáceres es una ciudad pequeña, de pequeña extensión, que se encuentra en una gran provincia, con un gran municipio, como luego veremos, pero sobre todo rodeado de espacios de una singularidad especial. ¿Qué es la guinda del pastel? La guinda del pastel es esta parte de abajo de la diapositiva. ¿Por qué? Porque este es el plano de la ciudad de Cáceres. Y en verde, ¿sabéis qué está en verde? Pues el verde viene a coincidir con el casco histórico que desde 1986 es patrimonio de la humanidad por su singularidad. Pero a la vez, y esto es lo que hay que poner de relieve, es también una zona especial protegida de aves, o sea, que la ciudad está rodeada de protección y en su corazón tiene otra zona más de protección debido a la enorme riqueza de biodiversidad que el propio casco urbano atesora. Fijaros, si la provincia de Cáceres es la segunda más grande de España, lo que es más grande en España en extensión territorial y la superficie cuenta cuando hablamos de paisaje, cuando hablamos de patrimonio natural, el municipio más grande de España, enorme, es Cáceres. Fijad, toda
su superficie. Para que veamos hasta qué punto es cierto esto que yo estoy afirmando, os indico que en el municipio de Cáceres cuenta con 1.750 kilómetros cuadrados. Que hay países como Luxemburgo que tienen 2.500, o Andorra 460, o Malta 316, pero es que hay provincias que son, en relación al municipio de Cáceres, poco más grande, como Vizcaya con 2.217. Evidentemente, ¿cuál es la realidad de Cáceres? Pues que con ese municipio tan grande está rodeado en su ciudad de un ecosistema especial que ya Carlos en la película pone de relieve, que es el ecosistema de la dehesa. Esta dehesa que veis en estas fotografías está muy próxima a Cáceres, es el Pradillo, una que junto con la alberca son unos ecosistemas que guardan una biodiversidad extraordinaria. No penséis que una dehesa, que existe en toda España, pero que evidentemente tiene un gran desarrollo en Extremadura y en Cáceres, pues es algo naturaleza pura. No. Es el ejemplo más claro de patrimonio natural, de patrimonio modelado por la mano del hombre. ¿Por qué? Porque el ecosistema de la dehesa está creado y está hecho a través de miles de años por el ser humano. Me gustaría tener tiempo, porque justamente en esta finca sus propietarios son unas personas muy queridas para mí y conozco muy bien ese sistema ancestral recibido de los mayores y que es muy importante conservar para que sigamos teniendo una gran naturaleza. ¿Por qué? Porque son esas dehesas alrededor de Cáceres las que facilitan el que tengamos esa biodiversidad tan extraordinaria en la ciudad. Aquí tenéis esta imagen de mi amiga Carmen en la que se ven las grullas, porque claro, lógicamente debería sacar una imagen de grullas y hecha mejor que nadie por Carmen. Aquí se ve muy bien lo que es el entorno de Cáceres. Lamento estar en la fotografía, pero es la que mejor me reflejaba esa densidad de la dehesa extremeña junto a la ciudad que, como sabéis, está aquí mismo en la ladera, la tapa simplemente el árbol. Y que da, aquí tenéis otra imagen de esa realidad nuestra, ¿no? Nos da la base de esa biodiversidad en la que vivimos. Bueno, yo no soy buen fotógrafo, y aunque prometo mejorar y ponerme deberes y comprarme una cámara en condiciones, pero cuando la naturaleza en una ciudad, en un entorno, tiene tanta belleza, con un simple móvil uno consigue capturar estos lirios que ni con las dos manos uno es capaz de abarcar. O estas orquídeas, o este lirio amarillo salvaje, pero cogido en el corazón de Cáceres, en el Parque del Príncipe, tan grande que ni con las dos manos era capaz de abarcar. Es un reflejo pequeño de lo que yo con mi móvil os puedo mostrar. Estoy seguro que vosotros, cuando paséis con otros ojos por esta ciudad, seréis capaz de ver una belleza que a veces con las prisas pasa desapercibida. Aquí otras bellezas de Cáceres también hechas con el móvil. Luego ya nos detendremos un poco más, ¿no? Pero esto es la biodiversidad desde el punto de vista biológico. Tengo cosas muy bonitas de Extremadura con el curso de botánica, pero solamente he querido coger imágenes que fuesen de Cáceres y de su entorno. ¿Por qué? Porque fijaros, esa biodiversidad de Cáceres se ve, se refleja, se transmite, pues cuando yo por la mañana antes de salir me asomo a la ventana y en el árbol que tengo frente a mi ventana disparo mi móvil y hago esta fotografía. Bajo un poquito y capturo a este mirlo. Salgo a otra ventana de la casa y me encuentro todos estos estorninos a 10 metros de distancia de la ventana de mi casa. Esto es Cáceres y esto es su biodiversidad. Cuando salgo a la calle veo un estornino de captura o una mariposa. Cuando voy andando por el Parque del Príncipe me encuentro este rabilargo que me gusta por una razón la fotografía, aunque como es mía no es demasiado buena, porque refleja la ciudad, refleja la pavimentación realizada por el hombre, pero a la vez la propia naturaleza y la luz le da de cerca al rabilargo. Sigo por el Parque del Príncipe y me encuentro a este petirrojo
evidentemente dentro de sus propias baldosas, dentro de la ciudad. Sigo avanzando y me voy encontrando urracas a diestro y siniestro. Sigo avanzando y me voy encontrando por el Parque del Príncipe más y más rabilargos, según me voy acercando para salir del mismo hacia Cánovas. Y ya, cuando llego a Cánovas, pues lo que me encuentro es un mirlo frente a encima de una alcantarilla de la ciudad, posado como un acompañante más en nuestra vida diaria. El mismo mirlo me lo encuentro frente al Gelga de Alvear, junto a una de las cafeterías que hay, posado en uno de los maderos, y cuando sigo andando en el Palacio de las Veletas localizo a esta grajilla. Después ya cuando llego a la Plaza Mayor, pues verdaderamente no sé por dónde tirar, porque claro, en la Plaza Mayor con un móvil como el mío, pues está la cantidad de pájaros de toda clase y condición que me salen a diestro y siniestro que soy incapaz de capturar. Por lo tanto, me tengo que aguantar o conformar, me tengo que conformar con acercarme al ayuntamiento y en su portada coger a estos aviones rockeros. Bueno, espero con el tiempo poderos ofrecer mucho más de lo que tenemos de naturaleza, aunque luego veremos algunas cosas que no son mías y que sí son muchísimo más bellas. Fijaros, este es de Carmen, en nuestra parte antigua, es un cernícalo primilla, y esto es ya Santiago. Santiago es otra de las grandes iglesias de Cáceres, con un maravilloso retablo de Berruguete, pero es también, como otros muchos edificios de Cáceres, pues un nido por todos los lados de diferentes especies, ¿no? Incluida cigüeñas. Bien, retomemos un poco lo jurídico. El artículo 46 de la Constitución establece que los poderes públicos garantizarán la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de los bienes que integran en España dicho patrimonio histórico-artístico, y que además la ley penal sancionará sus atentados. Esto es una imagen de Cáceres en el Festival de las Aves. ¿Por qué? Porque Cáceres hace años que celebra un Festival de las Aves al ser un observatorio excepcional para todos aquellos que aman a estos animales, ¿no? Pues bien, en el artículo 45, sin embargo, se establece que todos tenemos derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de nuestra persona y los poderes públicos tienen que velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Son dos importantes preceptos. ¿Por qué? Porque están en la norma suprema en nuestra Constitución y porque el artículo 45 se refiere al patrimonio cultural, pero le falta el patrimonio natural. Nosotros podemos unir el patrimonio natural a partir del 45 con el medio ambiente, pero realmente creo que el 46 debería haberlo contemplado. A mí me sorprende esto mucho, me sorprende porque la Constitución española pues copia muchísimo a otra Constitución más antigua, la nuestra es del 78, ¿no? Otra Constitución más antigua que es la italiana. La italiana tiene un artículo que es el artículo 9, ¿no? Que fue un artículo tremendamente polémico, tuvo 40 redacciones hasta que los constituyentes en Italia consiguieron su aprobación. Pues bien, ese artículo que es sintético, de los preceptos constitucionales más cortos que yo he estudiado, tiene una afirmación tremenda y rotunda, ¿no? Y es la defensa de la cultura y la protección, y lo pone al mismo nivel tanto del patrimonio histórico como del paisaje. Por lo tanto, en Italia sí se contempla paisaje y patrimonio cultural. Nosotros, sin embargo, tenemos que derivarlo del medio ambiente. No es lo mismo, pero evidentemente hablar de medio ambiente es hablar de algo muy importante en estos momentos. Fíjense, parece que este precepto del 78 pues tiene en cuenta la vivencia de estos 2 años. ¿Cuál es esa vivencia? La unión del patrimonio natural con la salud. La utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente es un imperativo categórico de nuestra Constitución a los poderes públicos. ¿Por qué? Porque la salud y su enlace
con una biodiversidad, con un patrimonio natural, con un paisaje protegido y cuidado, es fundamental. Por lo tanto, tenemos, aunque nos falte la palabra paisaje, tenemos realmente un precepto constitucional que nos da una base a nosotros los ciudadanos para exigir ese derecho que tenemos a un patrimonio natural, a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de nuestra vida, y los poderes públicos tienen que velar porque el mismo sea una auténtica realidad. Pues bien, esta ciudad nuestra, patrimonio de la humanidad desde 1986, que tiene y se asienta en un espacio geológico especial, es también, no cabe la menor duda, una realidad incuestionable desde el punto de vista biológico. Es también un plató cinematográfico constante que algunos llevamos viviendo desde hace más de 50 años y de 55 años, cuando yo actué de extra en una película en la parte antigua. Es la vida de la parte antigua de Cáceres es ser plató cinematográfico, lo cual está bien, nos da a conocer y es una actividad económica absolutamente sostenible. Bienvenido, vengan más rodajes cinematográficos que son economía sostenible y que ayudan a las industrias cacereñas a continuar adelante. Por lo tanto, sigamos. Estas son algunas fotos con mi móvil, no son demasiado buenas, pero bueno, de estos días con el rodaje de Juego de Tronos en la parte antigua de Cáceres. Bien. Cáceres, con esa biodiversidad tan rica que tiene, fundamentada en esa realidad que yo he tratado de reflejar, las condiciones que hacen, habréis visto muchas fotos, ¿no? Como estas de fondo, en las que se ven buitres en el cielo. Es el fondo que he cogido y os sorprendería, o os va a sorprender, de que ha sido uno de los días aquí en la ciudad de Cáceres que de pronto había buitres en el cielo. Me he limitado a enfocar el móvil hacia arriba, a hacer unos cuantos disparos y he conseguido una docena de imágenes de buitres sobrevolando el cielo en Cáceres, que es el soporte que estoy utilizando. Pues bien, fijaros, hay mucha diversidad, mucha belleza. Yo no tengo tiempo, obviamente, de mostraros toda, pero algunas fotillos del móvil sí os he bajado aquí, el Festival de las Aves, y hay algo importante. Estoy acelerando, que estoy viendo que voy un poquito retrasado. Algo importante antes de seguir avanzando en la biodiversidad. Tenemos una biodiversidad en peligro con las aves importante. El águila imperial ibérica, el milano real, la cigüeña negra están en peligro de extinción. Tenemos un águila perdicera, un buitre negro, un cernícalo primilla, que son muy sensibles al hábitat y que ya en Cáceres, una de las colonias de cernícalos primillos más importantes de España, y en España hay muchas colonias, la de Cáceres es simplemente una de las más o la más importante, y hay otras vulnerables. Tenemos que ser conscientes de esa pérdida de biodiversidad que, como dice el Papa Francisco, es irreversible, no vuelve. Como no tengo tiempo, obviamente, ¿a qué he recurrido? Pues he recurrido a los instrumentos que dispongo en Cáceres. ¿Y qué dispongo? Pues el ayuntamiento ha fomentado mucho esta biodiversidad cacereña y de las aves, y disponemos de varias guías, las podéis encontrar en internet. Hay hasta 54 aves recogidas para ser visualizadas en Cáceres, que es un observatorio privilegiado. Además de ello, en las guías vais a poder encontrar unos itinerarios y las ubicaciones y los lugares por los cuales yo me paseo cada día buscando, no tanto hacer fotografías, la mayor parte del tiempo lo que hago es disfrutar del espacio, del patrimonio cultural y del patrimonio natural tan maravilloso que tenemos. No obstante, no quiero que os quedéis solos con mis pobres fotografías. Tengo una serie de buenos amigos que siempre me facilitan maravillosas fotografías, muchas más de las que hoy puedo poner. Por ejemplo,
Bueno, esta es mía, perdón. Esta la hice con Carmen de Cernícalo en la parte de atrás, ¿no? Pero ya aquí una fotografía de Cernícalo que merece la pena. Esta es de un tocayo mío, de Alejo, Alejo Leal, que desde hace muchos años tiene la generosidad de facilitarme maravillosas fotografías para mis presentaciones. Y una vez más estoy utilizando imágenes suyas, obviamente con su conocimiento y consentimiento, para esta presentación. Fijaros qué maravilla de ave en una de las ciudades que tiene una de las colonias más importantes de España. Del mismo, aquí tenéis otra imagen, también es de Alejo, de los cernícalos primilla, otro en vuelo, este es cernícalo común, ¿eh? Y aquí una pareja macho y hembra. Estas son de cigüeñas en Santiago. Bueno, aquí tenéis un rabilargo, ya con otra calidad. Esta es de mi amigo Tomás, que me ha pasado de demasiadas. Tengo demasiadas suyas para el espacio que tengo, pero no he podido impedir quitar esta porque es una belleza. También está la bandera cascareña que tenemos en Cáceres, también de Tomás, o este mirlo común. O ya nos pasamos a José Vidal, otro de mis buenos amigos, que me pasa maravillas de fotografías de naturaleza en Cáceres, como esta urraca, o que esta urraca en posición no de vuelo, o esta maravillosa golondrina, que ya os saqué, yo creo, en Cáceres, la ciudad de las aguas ocultas, o esta también de Alejo Leal en vuelo, o estos jilgueros de José Vidal, del Parque del Príncipe, del centro de nuestra ciudad, o este gorrión también de José Vidal, o ya acabamos con los estorninos que tengo frente a casa, a 10 metros de distancia de mi domicilio, o este buitre, estos buitres de Tomás. Bien, no quiero terminar mi intervención sin llamaros la atención sobre otra de las expresiones de biodiversidad, de las muchas de biodiversidad que hay en Cáceres, que son las orquídeas. He cogido aquí una ficha de Fernando Durán, que es uno de los personas que más ha trabajado en este campo. Alejo, discúlpame, que quiero recordarte que son ya casi menos, o sea, son menos 10 pasadas. Vale. Os paso. Vale, os voy a dejar solamente algunas de las imágenes de las orquídeas que tenemos en Cáceres, en nuestro entorno, dentro de la ciudad, en el entorno de la ciudad, dentro del municipio, ¿no? Debido a que se encuentran fundamentalmente en la montaña y el calerizo, en término municipal de Cáceres, o en la alberca, o en la otra finca que os he dicho, pues, que son de Cáceres porque pagan el IBI, que soy de financiero y lo pagan en Cáceres. Vale, mira, estas son algunas de las orquídeas que tenemos aquí. Ya simplemente no me detengo, solo quiero que las veáis para que os animáis a venir a disfrutar de las mismas. Bueno, estas son mías. Esta es la orquídea abejera. Es una auténtica maravilla porque es la naturaleza que crea una flor con la imagen de una abeja libando en un mimetismo con la naturaleza. O estas, la de la derecha es mía. Y bueno, he ido un poco deprisa al final, como suele suceder. Me despido de vosotros cuando vuelvo a casa con esos atardeceres que desde el Parque del Príncipe, camino de mi casa, me encuentro todos los días. Animaros a conocer Cáceres no solo por su patrimonio histórico y cultural, sino por su geología y por su biología. Una ciudad capital de la biodiversidad. Yo creo que podría ser. Muchas gracias. Perdóname, Alejo, que te haya interrumpido. Pero la verdad es que pensaba que ibas a tardar un poquito más, si no, no te lo había interrumpido, pero me vas a perdonar porque efectivamente las últimas fotos las has pasado un poco rápidas. Pero bueno, yo quiero, como siempre, dejar paso a las posibles preguntas que hay en el chat y los comentarios que hay. Vamos a empezar por los primeros, que más que preguntas son comentarios, como por ejemplo de Enrique, que defiende la minería. Dice que por favor que no mostremos solamente esa visión sesgada de la minería, porque a veces está detrás del desarrollo social y económico de un país y existe una minería sostenible respetuosa con los estándares medioambientales actuales. Me imagino que tienes una opinión al respecto. Bueno, vamos a ver, yo lo que he visto es que efectivamente cuando hay mucha actividad
la minería tiene actividades en todo el mundo, pues encontramos ejemplos de todo. Claro que existe minería sostenible y gente respetuosa, pero a las pruebas me remito. A nivel no solamente de Extremadura, no quiero hablar de minas abandonadas sin restaurar, ¿para qué? Ya lo tengo publicado, algún artículo, ¿no? Y creo que lo han leído, me parece que ya casi 40.000 personas. Y a nivel mundial y en América, pues los ejemplos son terribles, ¿no? En fin, yo creo que sí, que la minería podría ser mucho más respetuosa, pero desde luego en su historia hay bastantes ejemplos de no sostenibilidad. Bueno, supongo que Enrique tendría otra opinión que darnos al respecto, que sería Vamos a ver. posiblemente, daría paso a una conferencia en sí misma sobre las ventajas y desventajas de la minería, que desgraciadamente no es el foro, pero aún Yo no, así, pues... Teresa, no hago afirmaciones rotundas en el sentido toda minería es negativa. No, evidentemente no. Primero porque nunca quiero ser radical, simplemente hay lamentablemente bastantes ejemplos de minería poco sostenible y de ejemplos mineros de abandono sin restauración. También los hay con restauración, ¿eh? ¿Vale? Seguimos con los comentarios que, por ejemplo, dice Manuel, que me imagino que forma parte de esta biodiversidad de la que hablas, y es que ahora mismo en Otoño Cáceres es una zona micológica muy interesante. ¿Estás viéndolo también en esos paseos que das o eso para la siguiente parte de la conferencia? No, sí, vamos a ver. Sí soy consciente desde siempre, ¿no? Sí soy consciente desde siempre de esa botánica extraordinaria. Lo soy desde que tenía 18 años, en los años 70, y estudiaba en Salamanca, porque mis compañeros de colegio mayor se venían a Extremadura para hacer sus álbumes de botánica, porque decían que el norte de Extremadura era un lugar excepcional para conseguir hacer los álbumes de botánica más increíbles, ¿no? O sea, que la biodiversidad botánica en Extremadura es impresionante, lo sé desde toda la vida. Lo que pasa es que para 50 minutos era imposible. Yo me he dedicado al color, he cogido las aves y las orquídeas, aunque obviamente hay flores bellísimas, ¿no? O hay toda una micología, pero incluso hay vegetación, porque las flores no son siempre colorín colorado, ¿no? También pueden ser verdes y ser bellísimas. Es que es inabarcable. Tiene toda la razón, pero yo creo que solo la micología, solo las setas nos darían. Para otra conferencia en sí misma. Sí, aunque había que coger un especialista en setas, yo no lo soy, ¿eh? Las contemplo, las veo con mucho miedo, ¿eh? Porque soy muy respetuoso, y son maravillosas las que te encuentras aquí. Yo hasta en mi jardín me las encuentro, ¿eh? Pues precisamente de esa, cuando presentaba al principio decía que nos ibas a hablar de pajaritos, y es porque efectivamente hace relativamente poco, como en junio o así, me acerqué a Cáceres y viví lo que tú dices, eso de que vas a la plaza, empiezas a caminar por el centro, el histórico, o sea, el que es el que es patrimonio de la humanidad, y aparte de la poca gente que vi en su momento, porque no había mucho turismo, lo que más escuché, porque no vi, escuché, son esos pájaros. Y me pareció realmente maravilloso. Realmente yo me paré, tengo que decirte que sin haber escuchado esta conferencia, me paré y me puse a grabar. No llevaba la cámara, craso error por mi parte, llevaba el móvil, pero me paré o sea, que entiendo lo que dices. Aunque yo quería hacerte una pregunta al respecto. Escuchaba los pajaritos de verdad, pero escuché también grabaciones de cigüeñas en el centro, en el casco. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Que había grabaciones hechas, Y se pues escuchan en altavoces. Pues no lo sé. Para mí eso es nuevo, pero no sé para qué tienen que hacer grabaciones de cigüeña, porque las cigüeñas ya de por sí se encargan de hacer su ruido por sí misma. Pasa como los cernícalos. Fíjate, a los cernícalos en Cáceres, desde niño, nosotros lo llamamos kika, realmente. Y su sonido, pues, forma parte de mi niñez. ¿Eh? Todos los hemos oído, siempre. O sea, yo no creo que haya
tal vez la hayan hecho, pero yo no creo que sea necesario. Tal vez lo que esté pasando en Cáceres es que no se están cuidando las cosas debidamente. Yo creo que la colonia de cigüeñas y la de Cernica Los Primilla, que son tradicionales de siempre, de niño, las que yo más recuerdo de pequeño, son precisamente cigüeñas y cernícalos, ¿no? Pues están decreciendo últimamente. No ocurre nada grave porque, claro, por ejemplo, nosotros tenemos Malpartida de Cáceres muy cerca, que el último censo de hace unos días de cigüeña son 123 nidos, ¿no? No solamente hay en los Barruecos, en las peñas de los Barruecos y también en las charcas, que se hizo un espacio específico para ellos, sino el propio pueblo, la iglesia de Malpartida de Cáceres. Yo no me acuerdo el número de nidos que llegó a soportar, pero un día hablando con el párroco me quedé verdaderamente abrumado. O sea, tenemos mucho en nuestro entorno y a lo mejor, aunque la propia casco histórico esté decreciendo, pues se mantiene. Era un poco lo que yo quería reflejar. Que aquí vienen muchas aves que no es que vivan en la ciudad, sino que viven en los entornos de una municipio, de una provincia que tiene muchísimos espacios de protección de la naturaleza. Vale, pues habrá que entonces preguntar tal vez a alguien del ayuntamiento por qué en concreto de esas grabaciones, que simplemente me sorprendieron, no lo entendí muy bien dentro del contexto porque ya Sí, tenía bastante música de por sí el casco. indagaré. Bueno, antes de cerrar, bueno, mira, acabamos de tener un comentario de Enrique, que además de de felicitarte, voy a leer la pregunta mientras hablo contigo. Volviendo al tema de la minería, quería subrayar que la ciudad histórica de Cáceres es piedra y esa piedra ha sido explotada en el área de Malpartida Cáceres, siendo un ejemplo de minería histórica excepcional. Detrás de la belleza de Cáceres histórica hay un pasado minero y de explotación de recursos y de los granitos de la zona. Gracias. Supongo que habrá que remitirle a tu presentación de Cáceres, ciudad de las aguas ocultas, ¿no, Alejo? Sí, evidentemente nadie puede negar que Cáceres tiene un pasado minero, ni tampoco podemos negar que Extremadura ha tenido una explotación de piedra extraordinaria y excepcional. Los canteros extremeños y los canteros de Malpartida han sido una maravilla. Yo, bueno, soy testigo de estudios muy interesantes sobre el uso de la piedra en Extremadura, sobre la talla extraordinaria de una piedra de gran calidad. Y bueno, tengo que decir que eso es indiscutiblemente cierto. Y gracias a esas personas, pues tenemos los maravillosos monumentos que tenemos, claro. Mira, comenta Nuria que el sonido de cigüeñas era por Cáceres abiertos, actuaciones de arte en la ciudad. O sea que a lo mejor Claro, ya, fui eso ya me pega más. Ten en cuenta que en Cáceres se están haciendo actividades constantemente. Cáceres abierto, Festival de las Cigüeñas, Festival de las Aves, Festival. O sea, es una constante actividad. Entonces, me pega más que formase parte de alguna de las acciones. pues se crea su error por mi parte no haberme enterado de que No, había. de todas formas, lo contrastaré, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues Alejo, antes de terminar, como te digo, te digo que hay mensajes de agradecimiento y de enhorabuena por tu intervención. Incluso una persona que se llama Anaís comenta que ellos que están trabajando en una lámina sobre la diversidad avifaunística de la ciudad de Cáceres y que, bueno, que parece que es interesante. Dice que la querría compartir. La puedes compartir en el chat, se quedaría, Anaís, te estoy hablando contigo, la podrías compartir en el chat a través de una URL si está en alguna página web, por si alguien quiere verla. Y como siempre, Alejo, se nota tu fuerza, se nota tu empuje, se nota tu ánimo luchador y, en tus conferencias y siempre es un placer. Así que agradecerte de parte de Hispania Nostra y de todos los asistentes por tu rato que nos has dedicado. Al resto de asistentes, invitarles a que se apunten al siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa que tenemos la semana que viene, que tratará sobre, se llama El folclore de los molinos. O sea que la conferencia ya está abierta, la inscripción está abierta, así que os invito a que ¿Me permites? Final, ¿eh? Solamente quiero decir que todo el esfuerzo solamente tiene un objetivo. Lo que quiero es que todo el mundo conozca, ame, valora, proteja y trabaje para que conservemos nuestro patrimonio cultural y natural en las mejores condiciones posibles para nuestros descendientes.
Efectivamente, que como dice Diego, patrimonio cultural y natural están íntimamente ligados y son, no se pueden quitar, no se pueden entender unos en el otro en muchísimas ocasiones. Así que sí, efectivamente vamos a luchar por nuestro patrimonio. Lo dejamos por hoy, ya son las 8:05, vamos a cerrar la sesión por hoy. Alejo, como digo, muchísimas gracias y a todos por asistir. Un saludo.